Muy buenas a todos, mi nombre es Diego Suárez, soy estudiante de la Universidad Pedagógica Nacional de Colombia y el día de hoy resolveré un ejercicio de mecánica de Newton aplicando mis conocimientos adquiridos en el curso de cálculo diferencial. Muy bien, para iniciar a resolver este ejercicio tendremos en cuenta el enunciado, en donde nos pide que a partir de la información dada debemos determinar la posición, la velocidad tangencial y la aceleración centrípeta. Además, en el video se demostrará que la velocidad tangencial está dada por la multiplicación del radio con la velocidad angular y la aceleración centrípeta será la velocidad tangencial al cuadrado partido r. Para iniciar, nos daremos cuenta de que en nuestro movimiento la partícula se encuentra a una distancia r, que es constante, y está siguiendo una trayectoria circular con una velocidad, con una aceleración centrípeta constante. Además de esto, podemos ver que nuestra partícula se mueve a lo largo del eje X y a lo largo del eje Y, por lo que diremos que nuestro vector posición va a tener componentes X más Y, por lo que intentaremos determinar qué es X y qué es Y. Para determinar nuestra componente en X, utilizaremos el teorema del coseno de un ángulo alfa, que nos dice que será igual al cateto adyacente partido la hipotenusa. Sin embargo, para nuestro caso la hipotenusa es R. Por lo tanto, despejando de la ecuación a nuestro cateto adyacente, obtendremos que R por coseno del ángulo alfa será igual a nuestro cateto adyacente, es decir, a nuestra componente X. Partiendo de esto, podremos reemplazar en este lugar de acá y escribir que tendremos a R coseno de alfa más Y. Con esto en mente, ahora utilizaremos la identidad trigonométrica del seno del ángulo alfa, que es igual al cateto opuesto partido la hipotenusa. Haciendo el mismo procedimiento anterior, diremos que el cateto opuesto será igual a R por seno de alfa. Reemplazando esto en nuestra ecuación, obtendremos que la posición está dada por R coseno de alfa más R seno de alfa. Sin embargo, haremos el siguiente análisis dimensional para determinar de otra manera alfa. Sabemos que alfa es un ángulo y que lo tendremos que dar en radianes. Es decir, diremos que las dimensiones de nuestro ángulo está por radianes. Además de esto, también podríamos determinarlo en grados. Sin embargo, para el análisis que se hará, se tendrá en cuenta únicamente los radianes. Por lo tanto, diremos que alfa va a ser igual a la velocidad angular por el tiempo, ya que la velocidad angular está en radianes por segundo y nuestro tiempo está en segundos. Al hacer el análisis dimensional de esto, obtendremos que las unidades de alfa son los radianes, por lo cual reemplazaremos este resultado de acá en nuestra ecuación de posición, obteniendo lo siguiente, y es que nuestro vector posición será igual a R coseno de alfa. Sin embargo, ya determinamos que alfa es omega por t más R seno de omega por t. Con esto en mente, ya habremos realizado la primera parte de nuestro ejercicio, la cual nos pide determinar la ecuación que nos describa la posición de la partícula. Esta será nuestra ecuación. A continuación, utilizando el cálculo, derivaremos esta función de acá para obtener nuestra velocidad tangencial, ya que del movimiento uniformemente acelerado sabemos que la derivada de la posición con respecto al tiempo es igual a la velocidad, y con esta idea en mente podremos también aplicarla a nuestro movimiento circular, por lo que con la ecuación anteriormente determinada
que es esta de acá, nos fijamos es esta misma, la derivaremos. Por lo que tendremos en cuenta lo siguiente, y es que al hacer la derivada de una suma, podremos separar nuestros dos valores y aplicarle la derivada, es decir, vamos a derivar nuestra componente en x y a eso le sumaremos la derivada de nuestra componente en y. El siguiente paso es tener en cuenta que esta constante de acá puede salir de la derivada teniendo en cuenta que acompaña a nuestra variable. Es decir, tendremos que r, factor de la derivada respecto al tiempo de nuestra componente en x, más r, factor de la derivada respecto al tiempo de nuestra componente en y, será igual a la velocidad tangencial. Ahora podemos darnos cuenta de que tenemos una función compuesta, ya que tenemos al coseno de g y adentro tenemos nuestra función g de x, es decir, f de x será igual a coseno de g de x y g de x será igual a omega por tiempo. Al igual, en este segundo caso tenemos una f2 de x que será igual al seno de nuestra g de x y nuestra g de x será igual a omega por t. Teniendo en cuenta esto, derivaremos nuestras funciones. La derivada de nuestra f de x, es decir, de coseno de g de x, es igual a menos seno de g de x. La derivada de g de x será restarle 1 al exponente de acá, quedándonos t a la 0, y t a la 0 es 1, por lo tanto nuestra derivada será simplemente omega. Haremos lo mismo para nuestra f2 de x y g2 de x, obteniendo que la derivada del seno de omega por t es coseno de omega por t, y de igual manera nuestra derivada de omega por t es simplemente omega. Ahora, aplicando la propiedad de la regla de la cadena que nos dice que para derivar una función compuesta debemos hacer lo siguiente, y es hacer la derivada externa por el factor interno sin derivar, todo eso multiplicado por la derivada interna, es decir, f' de g de x, todo esto multiplicado por g' de x. Con esta idea de acá en mente y con nuestras funciones ya derivadas, obtendremos lo siguiente, y es que nuestra velocidad tangencial será r, factor de menos omega, seno de omega t. El r está fuera de todo esto debido a que en el anterior paso dijimos que podíamos sacar esta constante ya que acompañaba la variable que iba a ser derivada, más la derivada de nuestra función compuesta, más r, factor de nuestra componente en y derivada. Ahora, para poder realizar el siguiente paso, que será demostrar que la velocidad tangencial es r por omega, tendremos en cuenta lo siguiente, y es que la raíz de x también puede ser expresada como x elevado a la 1/2. Con esto en mente, intentaremos sacar la magnitud a este vector de acá, de la siguiente manera. Aplicaremos distributiva a este r y a este r, quedándonos que la velocidad tangencial, su magnitud será la raíz de sus componentes elevadas al cuadrado. Esta idea surge del teorema de Pitágoras. Con esto en mente, distribuiremos este cuadrado a todos y cada uno de nuestros valores y obtendremos lo siguiente, que la norma de la velocidad tangencial es igual a r al cuadrado, omega cuadrado, seno cuadrado de omega t, más r cuadrado, omega cuadrado, coseno de omega t cuadrado, todo esto elevado a la 1/2. Podemos factorizar estos dos valores, quedándonos de la siguiente manera. La velocidad tangencial será igual a r cuadrado, omega cuadrado, factor de seno cuadrado de omega t más coseno cuadrado de omega t, todo esto elevado a la 1/2, es decir, en una raíz. Hay una identidad trigonométrica que nos describe que esto de acá es igual a 1. Por lo tanto,
Al operarlo nos quedará simplemente que la velocidad tangencial será igual a la raíz, esta raíz surge de este exponente, la raíz de r al cuadrado omega al cuadrado. Al hacer nuestra álgebra obtendremos que la velocidad tangencial será igual a r por omega. Es decir, habremos demostrado nuestro segundo punto. Y a su vez habremos determinado una ecuación que nos describa la velocidad tangencial. Esa ecuación es esta de acá. A continuación intentaremos también determinar la aceleración centrípeta. Para realizar esto tendremos que derivar nuevamente. Y para poder realizar esa derivada tendremos en cuenta lo mismo que anteriormente se tuvo en cuenta. Es decir, tomaremos nuestras constantes que acompañen a la variable y simplemente las sacaremos de la derivada. En este caso, esto de acá es una constante, esto de acá es una constante, quedándonos menos r omega, factor de la derivada con respecto al tiempo, de el seno de omega t, más esto de acá sale r omega, factor de la derivada con respecto al tiempo, del coseno de omega por t. Muy bien, con esto ya aclarado podremos realizar nuestro siguiente punto, que será simplemente determinar nuestro f de x, nuestro g de x y derivarlos, ya que volvemos a obtener una función compuesta. Buscaremos nuestro f2 de x, nuestro g2 de x y los derivaremos. Para eso diremos que nuestra f de x será el seno de g de x y nuestro g de x simplemente será el argumento del seno. Al derivar el seno obtendremos coseno de g de x. Al derivar nuestro g de x, que es esto de acá, ocurrirá lo mismo que pasó anteriormente y obtendremos solamente omega. A su vez, al tener este f2 de x, que es coseno de g de x, al derivarlo obtendremos menos seno de g de x. Y al igual que pasó acá y pasó anteriormente, nuestro g2 de x, al ser derivado, solamente nos dará nuestro omega, obteniendo que nuestra componente en x para la aceleración será omega por coseno de omega t, y no olvidar que todo esto está multiplicándose por un r omega que sacamos anteriormente y es negativo, al igual que en este caso está siendo multiplicado por un r omega que sacamos anteriormente de la derivada. Al hacer el álgebra que le corresponde a esto de acá, multiplicaremos cada una de nuestras componentes y obtendremos que la aceleración centrípeta está dada por menos, este menos de acá, operamos la w, sumamos sus exponentes y obtuvimos w cuadrado, es decir, menos r por omega al cuadrado, coseno de omega por tiempo, menos, debido a este menos de acá, lo sacamos, r, y ocurre lo mismo con el omega que ocurrió acá, se sumaron sus exponentes, multiplicado por el seno de omega por t. Ahora, partiremos de la misma idea anterior de sacar la norma a nuestro vector de aceleración centrípeta para intentar demostrar lo que nos piden. Es decir, que la aceleración centrípeta está dada por la velocidad tangencial al cuadrado partido r. Con esto en mente, volveremos a aplicar lo que anteriormente hicimos. Elevaremos todo esto a la 1 medio, es decir, a una raíz de x, siendo x todo esto, y elevaremos las componentes al cuadrado. Al hacer esto, distribuimos el cuadrado en todas y cada una de nuestros factores. Es decir, menos r al cuadrado será r al cuadrado. Omega al cuadrado se multiplican exponentes y obtenemos omega a la 4. Coseno de omega t al cuadrado es coseno de omega t al cuadrado, más, queda este más que viene dado desde el teorema de Pitágoras, y ocurre lo mismo, menos r al cuadrado no es más que r al cuadrado. Omega al cuadrado
elevado al cuadrado es omega a la 4. Y seno al cuadrado de omega t es seno al cuadrado de omega t. Factorizaremos de nuevo este r al cuadrado omega a la 4 y vemos como nuevamente ocurre lo que pasó anteriormente. Nos surge una identidad trigonométrica que nos convierte esto en un 1, quedándonos así que la norma de la aceleración centrípeta es igual a la raíz de r al cuadrado omega a la 4. Y esto no es nada más y nada menos que r por omega al cuadrado. Ahora, para poder demostrar, haremos lo siguiente. Jugaremos con la velocidad tangencial, que ya sabemos que es r por omega. Elevaremos al cuadrado a ambos miembros y dividiremos entre r, obteniendo que la velocidad tangencial al cuadrado partido r es igual a r por omega al cuadrado, ya que si yo tengo la velocidad tangencial y la elevo al cuadrado y esto del otro lado también lo elevo al cuadrado, al dividir todo esto entre r, esto se va con esto y me queda de la siguiente manera, quedando así exactamente lo mismo que tenemos acá. Muy bien, seguiremos. Ahora, como ya pudimos ver, r por omega al cuadrado es la aceleración centrípeta. Por lo tanto, la aceleración centrípeta también puede ser la velocidad tangencial al cuadrado partido r, como lo dijimos al inicio.